El anuncio del gobierno en la Asamblea Nacional y el papel de los medios de comunicación para reorientar el debate hacia otros temas. Néstor Aguilera, Telediario. 7 de la mañana, nuestro invitado Santiago Basabe. Buenos días, gracias por estar aquí. Esto es un golpe de timón en el curso de esta ofrecida, prometida lucha contra la corrupción. Sí, buenos días, Eduardo, buenos días a toda tu teleaudiencia. Yo creo que sí. Decía en ese artículo que es un gol de primer minuto, un gol de camerino, cuando recién el país estaba acomodando el nuevo año calendario, a eso me refería con el inicio. El presidente da una respuesta clara y directa respecto a las críticas que existían por su ausencia de combate a la corrupción. Y creo que ahí hay dos cosas. Uno, la presentación pública de las denuncias ante la Fiscalía y ante la Contraloría General del Estado. Y el segundo tema es que son denuncias que van avaladas no por unos informes elaborados en términos nacionales, sino elaborados por consultoras contratadas a partir de la Organización de las Naciones Unidas, lo cual le genera muchísima más legitimidad a las denuncias presentadas por el presidente. Y digo que deja desconcertados como un gol de camerino de inicio de partido a todos los actores políticos, porque ahora realmente, al menos en el tema de la corrupción, me parece que el gobierno ha hecho lo que puede hacer. El gobierno no puede administrar justicia y ha trasladado una responsabilidad enorme, fundamentalmente creo, al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que tiene ahora mismo dos roles claves y decisivos en esta lucha contra la corrupción en la que todo el país está interesado, que es primero la designación del fiscal, que sea un hombre o una mujer probo y con capacidad de juzgar, y por otro lado la designación del Consejo de la Judicatura, que es el órgano administrativo del cual depende todo el andamiaje del Poder Judicial, jueces y juezas, que son los que en definitiva van a dictar sentencia. Ahora, para seguir hablando en términos futbolísticos, esto se lleva la pelota a otra cancha, que es la cancha precisamente de la Fiscalía, de las autoridades de justicia. Pero la Fiscalía está en busca de un nuevo titular o nueva titular. La pregunta es, ¿esto suficiente? Porque es una institución que está desbordada en sus demandas y en sus requerimientos. Se habla de 900 procesos. Es decir, apenas un cambio de fiscal o la nominación de un nuevo titular será la solución. No es suficiente, pero es el punto de partida, me parece. Tener un fiscal, hombre o mujer, con capacidades, probo y todos los demás atributos que debería tener para que a partir de allí empiece un proceso de depuración de la Fiscalía que naturalmente el país conoce, ha sido corroída por corrupción, por arreglos y acuerdos no precisamente lícitos. Pero hay que partir por algo y lo más importante, me parece, en este caso, es la designación de ese fiscal y nuevamente ahí la responsabilidad prácticamente absoluta es del Consejo de Participación y esperemos que el Consejo actúe acorde y al nivel de lo que el país está demandando hoy por hoy. El expresidente Rafael Correa y sus seguidores que actúan a través de las redes sociales han dicho que todo esto, fue hecho en un momento oportuno, precisamente poco después de haber tomado la decisión del incremento del precio de los combustibles a través de la suspensión de los subsidios. ¿Usted cree que en esto hay un pensamiento estratégico? Yo creo que sí, evidentemente que sí. Este movimiento de inicio de año no solo le centra la atención política en el Consejo de Participación Ciudadana, sino que tiene una serie de actores que son afectados directa o indirectamente. Uno de ellos, evidentemente, es el grupo cercano al expresidente Correa. Me parece que el gobierno volvió a la idea inicial que le generó muchos réditos políticos en el sentido que colocar a Correa y colocar a sus seguidores como el opositor natural del gobierno le ha generado muchísimos réditos políticos, no solo frente a la opinión pública, sino también frente a otros potenciales opositores que ahora mismo están cercanos al gobierno, y creo que las denuncias tienen una línea por ese lado. Por otro lado, afecta también y deslegitima en alguna medida a toda esta serie de protestas que eventualmente se podían generar durante el mes de enero por las medidas económicas. Algunas propuestas con sustentos, otras sin ningún sustento. El tema del diésel, por ejemplo, era un tema donde evidentemente no había sustento alguno, pero también genera otros actores que se ven afectados, como la Asamblea Nacional. Con la decisión del presidente también traslada parte de la responsabilidad por la corrupción a la Asamblea Nacional y a los asambleístas. Creo que prueba de hecho es que hace pocos días, me parece que fue el día de ayer, la Asamblea decidió pasar a primer debate la propuesta de ley del presidente de la República sin hacer ningún comentario alguno dentro de la comisión. Creo que esto tiene que ver como resultados también de este gol de primer minuto del presidente. Otra de las reacciones tiene que ver con la versión de que
lo que se está haciendo o diciendo, la develación de la verdad respecto de las irregularidades en torno a estos grandes proyectos, también de alguna manera termina apuntalando las corrientes que tienden a la privatización, a la entrega de la administración de estos grandes proyectos y recursos en manos del sector público. ¿Qué piensa usted? Podría ser, quizás es un efecto indirecto. No creo que sea uno de los sectores o de los actores directamente afectados con la decisión gubernamental, pero indudablemente esto puede llevar por derivación a un argumento en el que se diga el Estado no ha sido capaz de administrar los recursos públicos, no ha sido de hacerlo de forma eficiente, es la hora de volver a observar al sector privado. Me parece que con las limitaciones y con la mesura que debe existir, yo creo que esa debería ser una de las ideas del gobierno en su política futuro. Pero sobre todo pensando nuevamente en la corrupción para derivar precisamente... Ahora, ¿cómo hacerlo? Ofreciendo garantías a la ciudadanía de que esta vez las cosas se hacen de manera transparente, de manera diferente. Es que yo creo que al liberarse en alguna medida del tema de corrupción, el presidente de la República y el gobierno ya va a tener más tiempo y más espacio en su agenda para otros temas políticos y para este tema económico que es fundamental. Yo creo que todo el año anterior el gobierno y el presidente tuvo ese ruido permanente del tema de la corrupción de parte de la ciudadanía y de la opinión pública. Creo que con esto, sin que sea lo único, sin que esto sea la solución absoluta, me parece que ha quedado liberado en alguna medida de ese tema y ahora yo creería que este año se va a concentrar más en temas económicos como el tema de la posibilidad de la transferencia vía concesiones, creo fundamentalmente, al sector privado y hacerlo de una manera eficiente. Usted habla de un gol de Camerino y yo quisiera saber en qué medida usted cree que esto trasciende el convencimiento del círculo, de alguna manera minoritario, limitado, de los analistas políticos y se refleja en la opinión de la ciudadanía. Y se lo pregunto porque avanzamos hacia un proceso electoral y aquí la cuestión es cuáles serán, en su opinión, los verdaderos ejes de preocupación de la ciudadanía que serán determinantes a la hora de elegir nuevas autoridades a nivel municipal y provincial. Bueno, creo que uno de los efectos también de esta declaración del presidente es que les resta el tema de la lucha contra la corrupción como discurso a muchos actores políticos en su campaña y les obliga a reordenarse sobre la marcha en términos de lo que van a proponer a la población. Y eso creo que es un efecto adicional. Respecto de la población, que era la pregunta, me parece que al ser elecciones seccionales, las búsquedas del elector no son tanto en términos de política nacional, sino de política seccional, ¿no? De política provincial y local. Y ahí las demandas son distintas y son básicamente por infraestructura, por obra, por una mejor calidad de vida dentro de lo local. Entonces, es decir, pero yo le quiero preguntar, ¿qué tanto pesará en la decisión de los electores la postura opositora de oposición, la posición adversa ante el gobierno central de parte de algunos movimientos y partidos? Es que yo creo que la decisión sobre la corrupción apuntala más a esa oposición para que no tenga una posición frontal en contra del gobierno del presidente Moreno. En ese sentido, también el presidente Moreno termina ganando porque las propuestas de la oposición no van a ser contra el gobierno central, que al menos con esto me parece ha dado una buena señal y como decía, y les obliga a repensar qué es lo que le van a proponer a la población que no sea una oposición al gobierno nacional. Y esa creo que es uno de los efectos colaterales, digamos, de esta decisión presidencial en términos de lo que va a pasar en los próximos meses. Gracias, Santiago Basabe, por estar esta mañana aquí. Doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires, Argentina, profesor investigador de Flaxo. Esta mañana en Primera Impresión. Brevísima pausa, regresamos.